Hola a todos en una nueva entrega de Caminos con Historia, y en esta nueva semana, sorpresa, estamos en una zona cercana al Camino del Salvador y estamos en concreto en la población de Tellego, en la cual hay una historia muy interesante que tiene que ver con las peregrinaciones desde época medieval, y también va a haber una sorpresa, un tesoro, unas reliquias. Lo iremos comentando en próximos minutos. Como siempre, estoy con el peregrino milimétrico Jesús de Morán y yo, doctor en historia y caminante a ratos. ¿Qué tal? Bien, pues mira, venimos de Vegalencia, de la vega del... Que no Valencia. No, la vega del río Nalón, y subimos a Tellego para ir hacia la vega del río Caudal. Tellego está aquí en un collao entre estos dos valles. Esto sería pues un ramal para visitar una ruta de reliquias desde San Salvador de Oviedo o desde el Camino de San Salvador, desviándonos por la zona de la Venta del Aire o Picuyanza, Concello de la Ribera de Arriba, y eso, bajaríamos a Sotorrey, ahí pasamos el puente del Nalón, subimos a Tellego por Vegalencia, ahí se ve ahí una vega, y llegamos a Tellego. Y vamos a ver la iglesia parroquial de San Nicolás, ¿no? Sí, la iglesia de San Nicolás de Tellego, que la advocación es de época medieval, del siglo XI-XII. Inicialmente estaba en otra ubicación, en una zona de valle que está a unos metros más para allá, pero luego en un momento, y lo comentaremos luego, a mediados del siglo XVIII, por las crecidas del río, se llevó a la parte alta de Tellego, y la tenemos aquí, la nueva iglesia, nueva, digo nueva porque es la posterior, pero en realidad es del siglo XVIII, y la tenemos aquí arriba, que se ve aquí el campanario, justo donde estoy señalizando. Entonces os propongo ir caminando para allá y vamos a ir contando más de su historia. Vamos a ir caminando. Bien. Vamos. Bueno, una cuestina para llegar aquí a la iglesia parroquial. Mi hígado quedó ahí abajo, pero bueno. Bueno, aquí esto, el centro social, yo no sé si fue la antigua escuela, hay que preguntar, puede ser. Ahora estamos subiendo esa cuesta final que lleva hasta la nueva iglesia parroquial de la segunda mitad del siglo XVIII, que es la parroquia de San Nicolás de Tellego. Vamos a ver. Anteriormente San Nicolás de Gurbielles, que luego se le cambia el término, y la tenemos aquí al fondo. Vamos a subir hacia ella. Y aquí, llegando al campo de la iglesia, tenemos una vista espectacular. Ahí lo que está nevado, el Aramo. Ahí se ve la zona del Monsacro. Esto de aquí, el Picu Roces, Monte Roces, Morcín. Hay un Castro Astur ahí, pendiente de excavar. Y un poco a la izquierda, el Monsacro. Porque la idea viene a ser enlazar esto con el Camino de Salvador, o bien para los peregrinos que vengan de la zona de Mieres, Olloniego, por Picuyanza, o bien desde Oviedo, pues por la zona de la Manxoia, subir hacia aquí arriba, hacia Picuyanza y la Venta al Aire, y un ramal que baja a Sotorrey, y de ahí ir al Monsacro, el gran monte sagrado, el monte sagrado por excelencia del corazón de Asturias, del que Miguel nos va a hablar algo, del Monsacro, sí, y la relación que tiene con las reliquias de San Salvador de Oviedo, con las reliquias de Tellego y las reliquias del Monsacro, que son un poco las mismas, pero uno aquí, otro allá. La historia, como son los caminos, se diversifica, pero tienen un origen común, y lo vamos a comentar. Y ya que tenemos aquí al Monsacro nevado, vamos a hablar un poco de la historia del Monsacro. El Monsacro es una elevación, como veis, en la cual
es desde época prehistórica un lugar de enterramiento en el Paleolítico de humanos. Era ya un lugar que tenía un componente espiritual porque allí se enterraban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega el Imperio Romano, en el siglo I ya de nuestra era, deciden aprovechar ese componente espiritual que ya tiene el monte y le dan el nombre de Mons Sacro, es decir, monte sagrado. Y con ese nombre se queda hasta la actualidad. Cuando llega en torno al siglo IV a Asturias aproximadamente el cristianismo, lo que tenemos es que se va a conservar la tradición de ese componente espiritual del Mons Sacro, este gran promontorio en la zona central de la región. El punto más simbólico e importante es cuando en el siglo VIII, debido a la invasión musulmana, desde Toledo se envían a Oviedo las reliquias que se custodiaban y que venían desde Tierra Santa. Y aquí tenemos reliquias tan importantes como el Santo Sudario, el paño que cubrió el rostro de Cristo. Después de la Pasión, tenemos reliquias muy importantes de la historia de la cristiandad que van a Toledo y luego llegan a Oviedo. Pero antes de llegar a Oviedo, según manifiesta la tradición, en el Mons Sacro estuvieron unos cuantos años y décadas las reliquias, para lo cual se construyeron para su custodia dos ermitas. Hay gente que dice que si son de construcción por los templarios, eso está dentro del mito. Lo cierto es que esas ermitas, la de arriba y la de abajo, la de arriba de planta octogonal, sería donde estarían custodiadas esas reliquias, son del siglo XIII. Entonces lo que tenemos es que ahí se custodian y luego es cuando ya se llevan a la Catedral de Oviedo y se guardan en la Cámara Santa, en la Arca Santa. Y tenemos que tener en cuenta, y de eso es gran conocedor Surde, cómo se convierte Oviedo en un lugar de peregrinación. Visitar San Salvador es muy relevante. Lo que pasa es que luego entrará en competición con el posterior descubrimiento de la tumba del apóstol, según la tradición, en Santiago de Compostela, que va a robar la atención. Pero en origen, las peregrinaciones eran a Oviedo, por su gran tesoro de reliquias de las que hablaremos luego. Entonces, Surde, yo creo que el vínculo que tiene el Mons Sacro con Oviedo y con las peregrinaciones a Santiago es muy relevante. El que va a Santiago y no va a Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Eso se decía en toda Europa. Y muchos peregrinos, aun después del triunfo del Camino de Santiago, no solamente los del norte, los caminos primitivos y de la costa, sino luego ya por la meseta, triunfaron más los de la meseta sobre los de la montaña, los del norte y los de la costa. Muchos peregrinos seguían haciendo caso a aquella máxima medieval que decía que había que pasar por San Salvador de Oviedo, sino a la ida y a la vuelta. Y por eso hoy tenemos el Camino de San Salvador, desde León por el Valle del Bernesa y el Puerto Payares para arriba, y bajar hacia la Polalena. También hay caminos ayeranos, también hay caminos quirosanos de diferentes peregrinaciones y de arriería, porque eran los caminos de la antigüedad, y un ramal pues vendría también hacia el Mons Sacro, tanto desde Oviedo como a medio camino, que algunos subían al Mons Sacro porque hay como bien dice Miguel, señal de que hubo monjes, de que hubo frailes, frater, no necesariamente templarios, no, aunque a veces se dice demostrado, no hay ningún texto que diga caballeros de Cristo, orden del Temple. En la documentación referido al Mons Sacro, en torno al siglo XIII, están los fratres de Monte Sacro, ese es el nombre que tienen. Y van a tener un coto que lleva la jurisdicción de todo el Mons Sacro y un poco la zona baja, porque allí tenían ganado, etcétera, que usaban para subsistir en su labor de custodia de las reliquias en la cima del monte. Exactamente. Y venir hacia Telliego, porque aquí hay también historia de reliquias. Ahora vamos a ver la iglesia y ya nos contará Miguel la relación exacta de las reliquias de Telliego con las de la Cámara Santa y con las del Mons Sacro, porque son reliquias que venían de Jerusalén. Eran las más importantes porque, según la tradición cristiana, eran las reliquias de Cristo. Ahí tenemos el Santo Sudario, el pañolón, que dice popularmente, vinculado con la Sábana Santa de Turín. Independientemente de que creamos o no, hay un vínculo
tremendo, espiritual, social, religioso, económico, etcétera, en todo esto, ¿no? Y en las reliquias también hay, aunque hay fragmentos que no se conservan, pero se conservan los diversos certificados, se conservan huesos de los pastores que van a visitarlo, a ver al Señor, también del pesebre, y hay otras reliquias que son muy cercanas a Cristo. Entonces son muy interesantes. Y luego hay reliquias que se van a ir, pues vamos a decir, recibiendo por donaciones a lo largo de los siglos y van aumentando esas reliquias. Y salían de Jerusalén porque fue la invasión persa de Corroes y fueron por el norte de África, que era territorio en parte bizantino, pero luego ya llegaron las invasiones, la expansión árabe, y según iba avanzando el Islam o diversos enemigos, ante el riesgo de que pudiesen profanar esas reliquias, fueron como llegando al norte. Pasaron el estrecho y llegaron a Toledo. En Toledo también hubo peligro y al final acaban pues en el Monsacro. Y luego van a Oviedo con la capitalidad de Alfonso II el Casto, hacia el 794 95 por ahí. O un poco antes, porque ahí también hay unos ataques musulmanes 2 años seguidos contra Oviedo. Pero algo quedó por aquí en medio. Algo quedó por aquí en medio por Telliego. Esa historia la vamos a comentar, pero en otro emplazamiento. Pues aquí tenemos a Nicolás de Telliego, iglesia parroquial, Miguel. San Nicolás de Telliego, que como comentábamos antes, se construye en la segunda mitad del siglo XVIII porque por las diversas crecidas del río Caudal hace que se anegue en la zona baja del valle la antigua iglesia parroquial. Y hay que llevarlo a lo alto y este es el punto más elevado en el cual no va a haber problemas. Y ya no lo sabrá, ya no va a haber problemas de inundaciones. Se trae aquí y lógicamente se llevan y se custodian todos los tesoros y todos los enseres que se pueden salvar de la antigua iglesia parroquial. Lo fundamental es que, y por eso tenemos que ir al pasado, desde época medieval, desde el siglo XII, XIII aproximadamente, en ese contexto se produce la llegada de reliquias a San Nicolás de Telliego. Hay que hablar de el canónigo de la catedral, Pedro Anaya, el cual es muy importante porque él tenía en propiedad San Nicolás de Gurbielles por entonces, como abadía, etc., y la va a donar al cabildo de la catedral de Oviedo. Entonces, desde el siglo XIII-XIV está vinculada a la historia de este punto espiritual con la catedral. Y es a partir de entonces cuando se empiezan a recibir reliquias que de Jerusalén pasan a Toledo, de Toledo al Monsacro, del Monsacro a Oviedo, y luego desde Oviedo van a empezar a enviarse alguna donación, porque conforme a la investigación que yo he realizado, y tengo un libro al respecto, se observa cómo Telliego fue un punto, un enclave espiritual, un punto de parada obligatoria en la peregrinación que harían los peregrinos desde la Catedral de Oviedo hasta el Monsacro. Una parada intermedia que aprovechaban para descansar y también para venerar estas reliquias. Estas reliquias se van a ir acrecentando con el tiempo, hay que decirlo, porque sobre todo las grandes donaciones se producen en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el obispo Alonso de Salizanes y un sucesor suyo van a donar, por los vínculos que tienen con el párroco Juan del Río y Montaña de Telliego, van a donar reliquias tan importantes como un fragmento del sudario de Cristo y otras reliquias también importantes, Santa Eulalia de Mérida, etc. Lo que tenemos es que estas reliquias se van a custodiar en Telliego y van a hacer que Telliego sea el segundo relicario en importancia con respecto a la Catedral de Oviedo que tiene Asturias. Va a haber esta devoción, va a haber esta veneración. Lo que pasa es que avanzado el tiempo tenemos que cae la devoción y esta veneración, sobre todo en el contexto del siglo XX, años convulsos de la Guerra Civil,
hay un dato que yo os pongo en el libro y es curioso porque solo hay una revista francesa en la que se pone que aquí, en esta misma iglesia, había un Tiziano. Un cuadro Tiziano. Que vemos la relevancia que tendrá este cuadro. Valorado en 10.000 francos. Pero solo sale en una revista francesa y yo no he podido encontrar ningún catálogo francés, ninguna referencia en Asturias a que ese cuadro estuviese aquí. Pero a mí me lleva la duda y a ver que puede ser factible el que esté, el que no es una revista local que puede aludir a la tradición y estén confundidos de que sea un Tiziano, sino que es una revista francesa que se hace eco de cómo en el contexto de la guerra civil y el día en que se quema la iglesia, que se salvan las reliquias, hay que decir, porque se sacan a tiempo, se quema, según ese artículo, un Tiziano. Tiziano del que no tenemos imagen y no tenemos más evidencias que esa referencia. Vamos a recalcar una cosa. La iglesia antigua no era esta, no estaba aquí. No. Estaba en la zona baja del valle, una zona que es muy llana y que estaba en la zona cercana a los regatos del río Caudal. Zona que se anegaba con la lluvia y se sigue anegando en la actualidad. Hay documentos incluso de la crecida que hubo ahí del río Caudal, de aquella antiguamente, el río Grande, y por qué se termina trasladando la iglesia a un sitio más seguro, más alto. Y ahí en esa vega queda el topónimo, ¿no? La rectoría. Sí. Que pertenece a Tellego. Tellego, además de la aldea, con Llugar de arriba y Llugar de abajo, tiene pues una parroquia con varios núcleos de población. De Galencia uno, la rectoría otro y hay alguno más. La Mortera arriba en el monte también. En esa zona está la rectoría, aludiendo a la casa rectoral. Luego hay inclusive ese antiguo topónimo de San Nicolás de Gurbielles, que era el nombre original que tenía San Nicolás. Ese topónimo, hay inclusive un prado al fondo del valle, ya yendo en dirección hacia el Monsacro, que tiene el nombre, ese prado, de Gurbielles. Inclusive yo pude ver un acta notarial de compraventa de ese terreno de aproximadamente de 1930-40, en el cual aparece el prado denominado como Gurbielles. Pudiera ser, pero que allí estuviese el antiguo templo, pero lo cierto es que a día de hoy no hay evidencias, no hay piedras, no hay algo que pueda darnos alguna alusión a ese respecto. Queda algún resto, ¿no? O se supone, o no se sabe. Restos del antiguo templo. Hay aspectos muy concretos y aparecen en el libro, que es un gran clavo oxidado, un clavo así, del antiguo templo, del que estaba abajo, que se conserva, y una piedra. Una piedra de este tamaño. Esos son los elementos. Pero como digo, la importancia que tiene ese relicario es total y es un elemento que hace que sea un punto de peregrinación muy importante. Y estamos intentando recuperar de alguna forma ese camino que enlace Oviedo y el Camino de Salvador con el Monsacro vía Tellego, ¿eh? 3 lugares importantes dentro de una ruta de reliquias. Pero esta historia sigue siendo apasionante, hay una serie de catastróficas desdichas y hay otra más, y es que a finales de la década de los 90, y no podemos precisar la fecha porque en su momento no se hizo la oportuna denuncia, etc., hubo un hurto, hubo uno o varios, no lo sabemos exactamente, que en la noche varias personas entraron y se llevaron el relicario pensando que tenía enorme valor, pero enorme valor material. Imaginémonos que tuviese piedras preciosas, oro. No, estaba chapado en un material dorado, pero no tenía gran valor, el valor era espiritual. El caso es que al día siguiente ven cómo han forzado la iglesia y se han llevado el relicario. Por suerte, y las casualidades de la vida, un vecino de por aquí, que se llama Joaquín, cuando por la tarde va a ver las vacas en el prado que él tiene, ve como restos de papeles, en un prado que está cercano a la iglesia, ve como hay restos de papeles y huesecillos y se da cuenta que pueden ser parte del relicario. Avisa al párroco y entre él y el párroco recogen todo eso. Lamentablemente algún fragmento se perdió, lo sabemos porque hay constancias documentales del listado de reliquias y falta alguna. ¿Qué reliquias hay? ¿O había? En total aproximadamente hay unas 80, hablo de memoria reliquias. Las más importantes, el sudario, las reliquias, bueno, como dije, de los pastores, del pesebre, Santa Eulalia de Mérida
y hay otras. Patrona de la diócesis. Sí, que sería uno de estos dos obispos que comenté antes del siglo XVIII, los cuales lo donan. Porque hay un trozo del Santo Sudario, ¿no? Sí. O se supone que... Hay un fragmento y hay un papel, documento antiguo de la época, y donde viene escrito, porque va cerrado como un sobre, que ahí está el fragmento del sudario de nuestro Señor Jesucristo. Ese fragmento, todo indica que puede pertenecer al sudario, porque tenemos que tener en cuenta que el sudario ahora está enmarcado muy bellamente y custodiado en unas condiciones de seguridad máxima, pero durante siglos estaba doblado, más o menos cuidado, pero en los márgenes hay zonas donde se observan que faltan trozos de tela y posiblemente procedía. Se hizo ese corte y posiblemente pues eso lo ordenó el propio obispo y se produjo esa donación. Entonces, pero cayó en el olvido. Entonces tenemos que tener en cuenta que un fragmento del Santo Sudario que se venera en la catedral, según estas evidencias, está en Tellego, aún en la actualidad. Vamos a acercarnos a ver el pórtico de la iglesia y hay un paisaje ahí también bastante bueno desde la parte de atrás del campo de la iglesia, que ahora es un campo que está asfaltado, donde se celebra alguna procesión o alguna liturgia, y hay aquí unos árboles, unos lloreos, unos laureles preciosos. Y así vamos viendo, según vamos acercándonos, el pórtico de la iglesia, que esto se ve que tuvo alguna restauración más o menos recientemente, quedó, bueno, soberbio. Y aquí tenemos también una vista preciosa del valle, de esta parte del valle del Nalón, sí, porque el caudal está para allá. Esta, pues la vega de Vegalencia, para allá la zona de Olloniego y el Padrón, y ahora aquí vamos a ver la iglesia un momento, desde aquí. Todos los montes, esto está en contraluz, luego si eso por la tarde venimos y lo vemos mejor, y yo creo, Miguel, que lo mejor sería ahora que está dándole la iglesia en toda su plenitud. Aquí tenemos en esta visión trasera, lateral, la iglesia. Y es interesante porque aprovechando este punto en el que nos encontramos, tenemos que tener presente que si nos giramos, por ahí atrás, avanzamos un poco y podemos ir a ver el prado donde se tiraron las reliquias cuando fue asaltada la iglesia. Vamos a ir hasta allá. Y en este prado, ladera abajo, el que robó las reliquias, al darse cuenta de que no tenía valor material como él pensaba, fue tirando hacia abajo en su huida los papeles, los huesos y hasta la propia caja, porque vio que para él no tenía un valor material. El caso es que se puede reencontrar y durante varios días, dando varias vueltas al campo, al prado, se pudieron recuperar las reliquias, la mayoría, algunas no. Así que esta es la curiosa historia del robo y persecución no, porque no la hubo, robo y huida de las reliquias de San Nicolás de Tellego. Pa' habernos matado, ¿eh? Sí. Por ahí, por ese prau. Bueno, pues ya vimos el prau del robobo de la Jojoya, ¿no? Vamos a subir a la iglesia otra vez, porque tenemos una vista preciosa. Hay un poco contraluz hacia el Monte Castiello y el Pico el Gatu,
pero yo creo que Vegalencia igual lo vemos bastante bien. Bueno, aquí tenemos el cementerio, que antiguamente estarían enterrados adentro de la iglesia, en esta o en la anterior abajo. El cementerio estaba en la zona baja también, sí, donde se anegaba y se trajo todo para arriba. Ajá. Bueno, pues la verdad que el paisaje precioso, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos una ruta de reliquias histórica que, bueno, más o menos recuperaremos. Ahí vemos la iglesia con su cabildo, preciosa, restaurada. Ahí el Piculgatu, Tellego. Y vamos asomándonos aquí a la barandilla. Más allá está la mortera. Y aquí tenemos, ya lo comentamos, la vega de Vegalencia, que pertenece a Tellego, y también vemos parte del discurrir del Camino del Salvador, o de San Salvador. Viene de Mieres por la Cuesta la Rebollá, que de ahí la canción, si fueres mozu soltero en Mieres no me casará. Si fuere mozu soltero en Mieres no me casará, por no subir ni baixar la Cuesta la Rebollá, por no subir ni baixar la Cuesta la Rebollá. Viva Mieres porque tiene la entrada pela estación, viva Mieres porque tiene la entrada pela estación, vivan les filles de viuda que por una muero yo, vivan les filles de viuda que por una muero yo. Pues de Mieres, la Cuesta la Rebollá. Subiendo al Padrón, al empezar la cuesta, bueno, todo eso era la carretera de Castilla, del siglo XVIII. Antiguamente se sabe que había un camino real más antiguo. Y ahí pues hubo una alberguería, creo, no sé si antes la mencionaste, que luego figura como malatería. Como que era una alberguería de peregrinos, porque eran hacia 1220, Copián, creo que era Copián, sí, que ahí queda el pueblín. Hacia 1220 el obispo Juan de Oviedo dice que se haga de una vez una alberguería, un hospital de peregrinos, para acoger a los romeros que van a San Salvador de Oviedo y que pueden también visitar el Monsacro, para librarse de los asaltos de los bandidos, forajidos que había por ahí en esos montes. Y luego eso aparece como palatería, albergue para leprosos y otras enfermedades de la piel que se tenían por la misma enfermedad. Bueno, pues desde ahí, desde esa malatería, se subía hacia el Padrón. Hay un camino real que baja a Lloniego al pie del Pico Castiello, otro Pico Castiello de los muchos que hay, porque ahí había un Castro Astur, donde después estuvo el castillo de Tudela, que fue de Gonzalo Peláez, disputado con el obispo, derechos de portazgo. Se baja a Lloniego por la fuente Los Yocos, del siglo XVIII, parte de la carretera de Castilla y de la obra que se hizo con la carretera. También antes se pasa por un sitio que se llama el Cantarillón, que era una alcantarilla, el Cantarillón, una alcantarilla grande, que ahí vertía el agua para que no afectase a la carretera. Una obra también original del 1770, se empezó a hacer la carretera, si no me equivoco. Entras en Olloniego y ahí ya tienes, bueno, la torre circular, el antiguo puente, porque el río Nalón cambió de curso en un momento de la historia. Y luego ya saliendo de Olloniego, cruzando el río Nalón por un puente también dieciochesco, tienes el Portazgo o el Portalgu, una casona, vamos a decir, una aduana para pagar el Portazgo por entrar en Oviedo. Y luego se sube hacia Picullanza, primero por una pista, y luego aparece un tramo empedrado muy guapo, medieval, un tramo guapísimo. Ahí la carretera de Castilla, la del 1770, no pasó por ahí, y se preservó gracias a eso, pues no sé si 500 metros o más de empedrado original. Bueno, castigado por el tiempo, pero original. Llegas a Picullanza, donde tienes el Castro Astur de la Corona, que se supone que sería el que guardaría el camino tantas veces milenario, y desde ahí, desde Picullanza, ya vas hacia la Venta al Aire, hacia el pueblo también diferente de la Venta, la Manxoia, y entras en Oviedo, por la zona de San Lázaro, donde hubo otra malatería, y ahí acoges, bueno, pues la
la ruta a la Catedral de San Salvador de Oviedo. Y desde ahí, desde la Venta al Aire o desde Picuyanza, puede venirse fácilmente a Tellego por aquí, por La Vegas, por Vegalencia y antes por Sotorrey. Concello de la Ribera de arriba. Y ahora, después de ese cancio de Surde y esa explicación tan interesante, nos dirigimos hacia abajo, hacia la zona de la Rectoría, en la zona baja de la Rectoría, donde tenemos ese lugar histórico y se puede ver el valle, que lamentablemente hay un polígono industrial, pero todavía se puede ver las zonas históricas donde estaba la ubicación de la antigua iglesia parroquial. Vamos hacia allá. Y bueno, que no se nos olvide que en Tellego tenemos, ya lo comentaremos luego si eso, un paraíso gastronómico como es Casa Cristina. Está por ahí, por esta zona. Ya luego daremos bien a la yacuada. Y ahí tenemos la bajada hacia Argame, que ya pertenece a Morcín. Ahí tenemos el Valle del Caudal ya, visto desde Tellego. La idea sería desde Tellego, Camino de las Reliquias, bajar hacia el polígono que ocupa la Vega, cruzar el puente sobre el Caudal, pasar al lado de la iglesia de San Martín de Argame y de ahí, bien por los Alfilorios, a ver si hay algún camino antiguo o tal, o bien directamente por el monte que tenemos ahí a la izquierda, el Picul Gatu, y donde hay un castro Astur muy importante, pues bajar hacia Santolaya de Morcín y de ahí ya la ruta clásica al Monsacro hacia la capilla de la Magdalena y hacia la capilla de Santiago, octogonal como el templo de Jerusalén, ¿eh? Eso a veces da que pensar en que si hubiese habido templarios, pero templos octogonales puede haberlos, no necesariamente de los templarios. Pero bueno, quién sabe, quién lo vio, como decía el otro, ¿no? Pues esa sería la idea de la recuperación. Y la iglesia estaba aquí abajo, ¿no? La iglesia antigua. Sí, estaba ahí abajo. Vamos a verlo ahora, la zona donde estaba. Aquí todavía no hemos llegado a lo profundo, ¿no? De donde se ve lo más llano del valle, pero ya se intuye. Vamos a ir ahora para allá. Y ahora mismo nos encontramos en el Valle de la Rectoría, en la zona baja del valle, y aquí es donde está esa parte más antigua de la historia de Tellego, la parroquia, el antiguo monasterio y sus reliquias. Y vamos a explicarlo ahora en detalle. Y al fondo estaría el prado denominado como Gurbielles, donde estaría el antiguo monasterio, antigua abadía de San Nicolás de Gurbielles, que luego pasaría a otra zona más cercana, que la veremos ahora, donde estaba hasta el siglo XVIII, era donde está este pequeño puente. Por aquí habría un regato y justo donde está esta nave que estoy señalizando yo aquí, estaría más o menos aproximadamente en planta hacia atrás lo que era la antigua iglesia parroquial, que era la que se anegaba de agua por las crecidas y que hubo que mandarla a la zona alta de el barrio de Tellego, donde estuvimos antes explicando toda esa historia. Así que esta es la historia tan interesante sobre este centro espiritual y que custodió durante tanto tiempo, durante varios siglos, tantos siglos, las reliquias de Tellego. Bueno, pues aquí estamos en Casa Cristina.
comiendo opíparamente, ¿sabes? Y otras cosas. Y nada, suerte. Hay que invitar a todo el mundo a que venga a Tellego, ¿eh? Ahora, para el Monsaca, todavía tengo una buena apuesta. Para la siguiente etapa. Queridos amigos, después de una buena comida, nos despedimos de vosotros desde Tellego. Recordar en Ribera de Arriba, un lugar con mucho encanto, cerca del Camino al Salvador, y un lugar que todos los caminantes deben ver y disfrutar de su gastronomía, ¿no, Surde? Y de los caminos, que para disfrutar de la comida hay que tener un poco de esfuerzo antes. Sí, claro. Porque el esfuerzo te abre las papilas gustativas, te abre los sentidos todos, sí, y todo sabe mejor. Y ahora pues ya miraremos ir hacia aquí y allá, el Argame o el Monsacro o donde toque. Y estás ready para todos los corazones. Sí, sí, sí. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre estoy ready a romper caderas, romper corazones, tatito, tatito, y en invitaciones, y es lo Bueno, amigos, un abrazo.